Vamos a pasar a otros temas. Fíjese que ahora los capitalinos, a través de una aplicación, vamos a poder consultar cómo están las finanzas de la ciudad. A partir de hoy, la ciudadanía puede tener la información detallada sobre las obras que realiza el gobierno de la Ciudad de México en la palma de su mano. Solo basta descargar la aplicación móvil Obras CDMX, navegar en los menús entre los que destacan la consulta para convocatorias de licitación, adjudicaciones, supervisiones y entrega de obra. El día de hoy estamos anunciando el módulo de verificación de obra pública. Es una herramienta muy bondadosa porque en tiempo real podemos estar verificando la ciudadanía, los interesados, qué se compra, qué se va a construir, quién lo va a construir, cuánto tiempo dura la construcción, pero lo innovador es de que podemos ver el código QR, tomarle la foto y hacer alguna denuncia por alguna irregularidad que estemos presenciando. Este lanzamiento se realiza como parte de las acciones de transparencia que realiza el gobierno central y la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción establecido por la ONU el 9 de diciembre. ¿Qué queremos con este módulo de verificación de obra? El vínculo directo con la ciudadanía. Es un tema muy sensible, tendremos que estar reforzando más allá de las actividades de la verificación que hace el laboratorio, que el laboratorio ya es con obra consumada o en obra trazada. Esto es desde un inicio. Además, fue presentada una edición más de la revista Mejores Prácticas en el Combate a la Corrupción, el cual incluye artículos relacionados a estas temáticas y firmados por diversos expertos en la materia. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.